Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presenta nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bienvenidos. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presenta nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bienvenidos. Era necesario, a lo mejor. Era necesario para hacernos reflexionar sobre todo lo que está pasando en esta sociedad en que estamos insertos. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tenemos fe. Es gracias a ti, al ejemplo que tu Hijo dejó aquí en esta tierra. Gracias una vez más y bendiciones para esta iglesia que nos cobija, donde venimos, Señor, a recargar, como yo digo, las pilas. Pero es tu gracia la que está aquí, la que está con cada uno de nosotros. Gracias una vez más. Dirige este culto, que seas tú el que hable, que tú nos indiques, que tú nos enseñes la palabra. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro gran Salvador, amigo y Redentor. Gracias, Señor. Amén. Ahora va a estar nuestros hermanos de la alabanza y nos van a deleitar con un himno para nuestro Señor. Buenos días, hermanos, les voy a invitar a ponerse en pie. Vamos a cantar un himno. Este es el himno. Bueno, ayer los hermanos que estuvieron con nosotros en el retiro ya saben más o menos la estructura de cómo vamos a cantar este himno, así que no se asusten, es un poco más alegre de lo normal y dice: oh, que amigo nos es Cristo. Así que yo les voy a invitar a que lo cantemos con gozo, con júbilo, nos saquemos un poco el frío que hace y alabemos a nuestro Señor. Amén. Amén. Con las palmas.
vamos a decir que tenemos ese amigo. Síganos, dice: oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Dice: esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno vas a estar. Bien, vamos a escuchar solo la vuelta que hacen los músicos. Nosotros lo acompañamos, aplaudamos a nuestro Señor y gocémonos en Él, en esta alabanza. Jesucristo es nuestro amigo, nuestra prueba nos mostró, pues para llevar consigo, pues para llevar consigo al culpable ese humano. El castigo de su pueblo, en su muerte Él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Amén. Amén. Muchas gracias, me hizo recordar un poquito cuando yo iba a la iglesia allá en el sur, las alabanzas eran un poquito más movidas. Damos gracias al Señor por eso. Hoy día es el culto misionero. Tome el asiento, por favor. Vamos a leer la escritura. El versículo de hoy día está en Hechos 7:5-7 a Hechos 8:3. ¿Lo encontraron en sus Biblias? Pueden prender sus Biblias si quieren. Hoy día ya no todos tenemos nuestra Biblia en papel, sino que muchos la tienen en su iPhone, en su smartphone, en su tablet. Hermanos, ¿se puede proyectar los versículos, por favor? Hechos 7:57 a Hechos 8:3. Ahí está en pantalla por los que no trajeron su Biblia. Empezamos a leer. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando a casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Esto a mí me llena mi corazón, me quebranta, porque hay muchas personas alrededor del mundo que por llevar el Evangelio dan su vida hasta la muerte, por amor a Cristo, por llevar la palabra de Jesús, por entender que el Señor nos envió a predicarle a todo el mundo sin importar las consecuencias de esto. Así que atesoren en su corazón que esto es lo que nos envió el Señor, a llevar la palabra sin importar dónde y sin importar cómo y sin importar las consecuencias. Ahora nuestros hermanos de la alabanza también tienen una canción para nosotros. Como decía nuestra hermana Fabiola, es fuerte la palabra de ver a un hombre como Esteban entregarse, dormir, y también contrastarla con la aparición de Saulo, que participó en esta situación, y en ver en qué lo transformó después el Señor, de un perseguidor también en un perseguido, y ver el cambio radical que obró el Señor en él. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie y cantemos esta alabanza que dice: al que me ciñe de poder, que también está fundamentado en lo que dice su palabra: ceñidos vuestros lomos. Así que vamos a decir: a quien que nos ciñe de poder. Con gozo, con alegría, con nuestras palmas y con todo nuestro ser vamos a cantar. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Dice: el que me ciñe de poder, todos juntos. Al que me ciñe de poder. Vamos ustedes. Mi victoria es. Eso, vamos con gozo. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Muchas gracias a los hermanos de la alabanza del día de hoy. Como hoy día es un domingo misionero,
les vamos a presentar, bueno, ya los que tienen sus boletines, en la portada hay un mapa con la etnia no alcanzada. Lo que está en rojo son las etnias no alcanzadas. Cuando uno dice etnia, siempre piensa, ¿qué continente se nos viene a la mente? África. ¿Qué lugares del mundo se nos viene a la mente? India. Muchos lugares que están lejos. Pero ¿saben qué? En Latinoamérica hay muchas etnias que también no han sido alcanzadas, que no hay presencia de misioneros, que no hay presencia de personas que lleven la palabra. Así que vamos a ver un power con una presentación. Ahí, como ustedes ven, todo lo que está en rojo son las etnias no alcanzadas. Aquí muy cerquita, en Perú, tenemos la etnia Yora, que tiene alrededor de 450 habitantes, que son animistas, son parcialmente nómades, cazadores, viven en comunidades pequeñas, pero están disminuyendo por enfermedades y no hay presencia de misioneros. La etnia Echeninca de Yurúa, también en Perú, que es el departamento de Ucayali, en la Amazonía, también es animista, tiene 2.000 habitantes. Viven de la caza y la pesca, viven en comunidades dispersas y en familia, y tampoco hay presencia de misioneros. La etnia Cachiwa en Perú, ellos están en la selva central, también son animistas, tienen 150 habitantes. Ellos viven aislados en la selva, pero otros viven en comunidades y se han educado. Actualmente no hay misioneros. En la etnia Chambí, también en Perú, viven en la selva norte, también son animistas, tienen alrededor de 100 habitantes. Ellos viven aislados en la selva, viven de la caza y de la recolección de frutas, y tampoco hay misioneros. En sus bancas, en algunas de las bancas, hay unos etnias, están en cuadritos, por la cual queremos pedirles que tengamos un momento de intercesión por ellos. Sí, atrasitos de las bancas. Sí, pastor, esa. Muchas gracias, pastor. También queremos pedirle que se agrupen para que juntos, como hermanos, tengamos un momento de oración y de intercesión por las etnias que estaban en los asientos. ¿Están en un sobre? Sí, están en un sobre. Y nuestras peticiones de oración están en pantalla. Oremos por el cuidado de las personas en lo material y espiritual. Envío de misioneros y sabiduría en las relaciones interpersonales. Protección de los obreros en salud y sustento. Y tenemos el versículo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien han oído? ¿Y cómo oirán sin saber que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Romanos 10, 14, 15. Así que tengamos un momento de intercesión, de clamor por estas distintas etnias, para que vayan misioneros, para que ellos también puedan tener un conocimiento de la palabra del Señor.
Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de interceder, Señor, los unos por los otros, Señor. Es un gran privilegio que tenemos, Señor, como tus hijos. Señor, te rogamos por estas personas que están, Señor, tan cerca nuestro. Señor, que son tan diferentes a nosotros, pero que en cultura, porque, Señor, son personas igual que nosotros quienes te necesitan. Señor, oramos para que tú los ayudes, oramos para que tu Espíritu Santo esté en medio de sus viajes, Señor, en medio de la selva, Señor, donde, Señor, tal vez nadie puede llegar o no sabe cómo llegar, pero tu Espíritu Santo está ahí. Tu Espíritu Santo es el que los ayuda, el que los convence, el que muestra a Jesús, Señor. Y te pedimos que sigas, Señor, actuando en sus vidas, ayudándolos, sosteniéndolos, Señor, y que en algún momento, Señor, ellos te puedan conocer como el Dios verdadero, Señor, como el Dios real, como un Dios lleno de amor y de misericordia. Oramos, Señor, por estas personas, oramos por los niños, por los jóvenes, por los adultos, Señor, por las mujeres que están en esos lugares, para que tú los bendigas, para que tú los ayudes, Señor, y para que también, Señor, en medio nuestro o en el lugar donde tú estés colocando, Señor, pedimos por obreros, Señor, para tu mies. Oramos para que tú levantes personas para que quieran ir a estos lugares en Perú, Señor, o en los lugares no alcanzados, Padre. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en favor nuestro. Capacítanos, ayúdanos, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por tener este tiempo. Siéntanse privilegiados el poder interceder por otros. En muchos lugares esto no se puede hacer o se hace muy a escondidas. Así que siéntase con alegría y con gozo de que usted tiene el privilegio de poder hacerlo. Y ahora, como también es un privilegio, nuestras hermanas de la alabanza van a tener nuestro canto congregacional. Así que se puede poner de pies, alégrese, cante con todo su corazón, con toda su alegría. Como dijo la hermana Fabiola, vamos a hacerlo con alegría, con gozo. Si bien es cierto, hace un poquito de frío en la mañana, pero eso no nos puede impedir, no puede ser ningún impedimento de que podamos aplaudir, que podamos cantar, que podamos gozarnos. Y vamos a decir que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. A ver. Pero con gozo, con alegría. Eso, con las palmas. Usted tiene para poder alabar su nombre. Mejor es un día en la casa de Dios, 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, dice, arde mi alma. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos
Señor, ese amor que nos ha cobijado, del cual hemos cantado sus virtudes. Señor, es el que nos alienta cada mañana, Señor. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Y eso queremos cantar.
mientras estábamos en la alabanza, yo pensaba cuántas personas alrededor del mundo aún no saben que el dulce amor del Señor es bálsamo para nuestras vidas y que se derrama para darnos amor. Hermanos, nosotros podemos ser o colaborar de muchas formas en el campo misionero. Una de ellas es haciéndose amigo de un misionero y escribiéndole. Yo tengo una amiga que está muy lejos, no siempre me responde los correos, pero constantemente le estoy escribiendo. Y un día a ella le dije, ¿sabes qué? A veces pienso que no te importan mis correos. Y me dice, Fabi, ¿sabes qué? Tus correos para mí, yo los espero con ansia. No siempre puedo responderte. Muchas veces tus correos han sido mi compañía. Así es lo que me ha levantado. Porque sé que al final del mundo hay una persona que piensa en mí y que está orando por mí y que está preocupado por mí. Así que en sus oraciones también tenga en mente esto, a los misioneros que están lejos, que necesitan de su oración, necesita que usted esté sosteniendo la cuerda. Así que no se canse de orar y de clamar por ellos. Ahora nuestro pastor Javier va a dar los avisos para esta semana. Gracias, Fabi. Buenos días a todos y todas. Vamos a hacer lo que habitualmente hacemos. Algunos no han tenido la oportunidad de saludarse, abrazarse. Especialmente, seguramente hay personas que no están habitualmente con nosotros o que han venido hoy por primera vez. Es una buena ocasión para darle la bienvenida. Así que hagamos un desorden santo y nos paramos en nuestros lugares y saludamos unos a otros. Hola hermanos, buen día. Saludo a nombre de la GEA de Providencia, los jóvenes juveniles, y les queremos informar de que el próximo sábado 30 tendremos aquí en la iglesia el Experimento Marcos. ¿Qué es el Experimento Marcos? Es una obra de teatro en donde se relata todo el Evangelio según San Marcos. Entonces, la directiva de la GEA, en conjunto con el Ministerio Delta, el Ministerio de Teatro de la GEA, les invitamos para el próximo sábado y la citación a las 4:30 de la tarde, 16:30 horas, para que vengan, inviten a sus amigos. Participantes de la GEA estarán a cargo de esta obra de teatro y para que inviten a sus amigos no cristianos y cristianos a las 16:30 el próximo sábado. Eso. Gracias. Gracias, Diego. ¿Y tú tienes votos gratis? Absolutamente gratis. Y pueden venir de todas las edades. Perfecto. Y podemos llegar con los vecinos. Perfecto. O sea, estamos todos invitados, no hay nada que hacer, no cuesta nada. ¿A qué hora es? 16:30. Perfecto. La iglesia está haciendo muchas cosas y uno no siempre, yo siempre lo digo el domingo, ¿no? No siempre uno se entera si uno solo participa el domingo. Ayer
misiones de nuestra iglesia, que trabaja con migrantes y que está muy consciente de la diversidad cultural que cada vez es más grande en nuestro país y en nuestra iglesia, ha preparado lo que ellos llaman un almuerzo multicultural. El domingo 7 de septiembre a las 14 horas, o sea, podemos quedarnos después del culto y participar de este almuerzo multicultural donde vamos a participar de la diversidad que tenemos en la iglesia. Tiene un valor de 1.500 pesos y en el hall del templo, a la salida, ustedes pueden inscribirse. Y lo segundo, ya empezó la Academia Bíblica. La mayoría de los cursos ya está completo, no es posible agregarse. Hay algunos, sin embargo, donde todavía hay algunos cupos. Ustedes pueden preguntar a la salida. Pero hay un curso especial que no es parte de la academia, bueno, es parte de la academia, pero es un curso especial para todos aquellos que se están preguntando qué es el bautismo cristiano o cómo dar el paso del bautismo, ¿no? Y bueno, este curso no va a empezar todavía, en un par de semanas más va a darse por iniciado, pero también ya pueden ir inscribiéndose, haciendo las preguntas, tal vez alguien tiene dudas, ¿no? ¿Puedo yo tomar el curso de bautismo si tengo tal o cual edad? ¿Soy muy mayor para el curso? O lo que sea que quiera preguntar. Y a la salida también va a encontrar alguna respuesta a eso. Pero el curso de bautismo, tengámoslo en mente, dentro de un par de semanas va a empezar. Normalmente esos cursos son en este mismo horario. Entonces puede aprovechar de ir al curso en el mismo día que viene a la reunión. Eso, mis hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga mucho, que tengamos un lindo día. Y una buena semana también. Gracias. No se pierda de venir el día sábado. Yo he tenido la oportunidad de ver a los chicos de Delta en 2 oportunidades, con la declamación de los Salmos e Isaías. Y de verdad que los chicos son tremendamente profesionales. Es un tiempo muy bello, así que no se pierda el sábado. Tenemos una participación muy especial el día de hoy de nuestros hermanos los jornaleros. Así que, por favor, les voy a pedir que pasen a deleitarnos con sus voces especiales.
nuestro corazón por siempre viva en mí. Concédenos la paz. Muchas gracias a nuestros hermanos por su talento que el Señor le ha dado y que también nos pueden compartir con nosotros. También otra forma de adorar a nuestro Señor es con nuestras ofrendas, que Él por gracia nos da. Le voy a pedir a Matías si puede dar gracias por la ofrenda, si puede orar, por favor. Padre Celestial, gracias por este día que nos das. Gracias porque te podemos adorar a través de nuestra ofrenda. Te pedimos que tú bendiga cada dador alegre, que tú prosperes en los hogares representados y que también des trabajo al que no lo tiene. Gracias porque te podemos adorar de esta forma. Bendícenos y ayúdanos a ser cada día mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Nuestros hermanos que están encargados de recoger la ofrenda pueden pasar, por favor. Muy buenos días, Dios les bendiga. Quisiera que pudiéramos abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 53. Vamos a tener a la lectura del 8 hasta el 8, versículo 3. Solo a decir antes que en la jornada del sábado de los jóvenes, el experimento Marco es una gran oportunidad para invitar a aquellos que no son creyentes. Así que usted puede venir confiados que ese día hay personas que van a estar atendiéndole y vamos a tener un pastor invitado también que va a estar con nosotros no solo el sábado, sino el domingo también compartiendo la palabra acá. Así que les recuerdo eso para que no lo olviden. Y si usted quiere invitar a jóvenes, mejor todavía. Este es un proyecto que se hace mucho en las universidades, ¿cierto? Y tiene mucho impacto a ese nivel de académico, así que lo hemos querido implementar acá como una herramienta evangelística más. No somos solamente eje, no somos solamente alma, sino que hay otras cosas también, ¿cierto?, que constituyen el desarrollo de la iglesia. Vamos a leer para nuestra lectura, que ya la hicimos al comienzo, pero la vamos a retomar nuevamente, el capítulo 7, versículo 51, lo vamos a tomar de ahí para recordar lo que se predicó también el
digamos, el domingo pasado. Hoy día vamos a culminar la parte donde Esteban está al frente al concilio, frente a las autoridades, y qué sucede con él. Versículo 51 dice: pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la vanidad de aquel que es justo, y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes de acusación, ¿cierto?, que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Cuando oyeron estas cosas, estas autoridades se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Y ahí partimos con lo que hoy día vamos a ver, 57. Pero ellos, ¿cierto?, al escuchar estas palabras se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Lo que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodilla y gritó a gran voz diciendo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban murió. Hasta ahí voy a dejar. Después el capítulo 8, versículo 3, nos menciona que Saulo consistía en la muerte y también se levanta una gran persecución. Vamos a orar y vamos a acercarnos a la palabra y al estudio esta mañana. Señor, estamos delante de tu presencia y queremos pedirte que nos guíes en la reflexión de tu palabra. Hemos estado estudiando este libro, descubriendo tantas verdades para nosotros, Señor, y hoy queremos que en esta, Señor, lectura de tu palabra podamos encontrar verdades que nos ayuden a no solamente crecer en tu palabra, sino también a ser cristianos que estemos dispuestos también a aplicar la palabra a nuestras vidas. Ayúdanos, que tu presencia nos acompañe y que todo, Señor, lo que hagamos, Señor, te glorifique a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la palabra del Señor que hemos estado estudiando el domingo anterior, el pastor Javier estuvo compartiendo con ustedes respecto a lo que era el discurso de Esteban frente a las autoridades judías. Y solo como introducción, y para aquellos que quizás van tomando estos sermones y para aquellos que se van integrando para poder hacernos una introducción del tema, decir que Esteban está frente a las autoridades porque está siendo acusado de blasfemo. Y la acusación que se le hace a Esteban es justamente que era hablar en contra del templo, el templo que para los judíos era un lugar sagrado, ¿cierto? Y la segunda acusación tenía que ver con que Esteban estaba hablando en contra de la ley. Y en el discurso nos damos cuenta que Esteban, lejos de querer defenderse de estas acusaciones, reafirma algunas cosas desde la historia del pueblo judío. Y lo dijimos acá con todas sus letras, que como un servidor de mesas, ¿cierto?, que había sido elegido, lleno del Espíritu, tiene un discurso tan elocuente, pero también un conocedor de la historia. Hay que recordar que Esteban era un judío, uno de los judíos helénicos, ¿cierto?, que había
sido elegido por los hermanos para servir las mesas, pero no es el judío que está en Jerusalén, no es el judío que tiene las costumbres de aquellos judíos que estaban en Jerusalén. Por lo tanto, la concepción que él tiene del templo no es la misma que tenían los judíos de Jerusalén. Y en esa idea, Esteban en todo su discurso también les recuerda a este pueblo, a estas autoridades, a aquellos que los que estaban acusando, que Dios, este Dios al cual está en la historia del pueblo, no es un Dios que habita en templos hechos de mano, sino que es un Dios distinto desde la perspectiva de Esteban, y más adelante lo veremos también con Felipe. El templo no es un problema, no es algo, o no tienen la misma concepción para ellos el templo como lo tenían para los judíos, donde hacían sus rituales, donde tenían sus sacrificios, donde ellos entendían que ahí había que adorar a Dios. Esteban dice, no, Dios no habita en templos hechos de mano, y manifiesta a estos líderes de alguna manera a través de la historia que no solamente han querido construirle una casa a Dios, sino que ellos han querido manipular o encerrar a Dios en un lugar donde supuestamente para ellos es más manipulable, si lo podemos decir así. Lo que provoca, por supuesto, el rechazo. Como este judío, y si es helénico o es griego, con mayor razón, cierto, provoca el rechazo. Es interesante también que en este relato que hace Esteban de la historia de Israel, que pasa por Abraham, que pasa por Moisés, que pasa por José, que pasa por Salomón, que pasa por los profetas, Esteban les recuerda a ellos que en los antepasados la conducta que tuvieron con aquellos que fueron enviados por Dios siempre fue una conducta de rechazo. Y ellos le dicen, ustedes han rechazado, ¿cierto?, a los que Dios ha enviado. Y esa historia se vuelve a repetir, ¿cierto?, con la llegada de Cristo. Lo que hicieron los antepasados con los que Dios envió, dice Esteban, ustedes se lo hicieron a Cristo. Lo rechazaron, rechazan al que Dios envía, y no solo rechazan al que Dios envía, sino que también resisten al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y por lo tanto, de alguna forma en el discurso Esteban lo que está haciendo, está diciendo que la acción de Dios en la historia siempre ocasionó el rechazo de muchas personas, especialmente del pueblo y de sus autoridades. Y el domingo anterior, el pastor Javier compartió 3 puntos que nos planteó de por qué el pueblo o las autoridades actuaron de esta manera. Una era, y lo hago como repaso para introducir mi reflexión, porque cada vez que Dios actúa fuera de nuestro rango, cuando hemos querido enmarcar a Dios, cuando le hemos querido decir, tú tienes que moverte en este marco, pero cada vez que Dios nos sorprende en su actuar y en su libertad, porque Dios es soberano, Dios actúa como Él quiere, y si hay algo que nosotros percibimos en el libro de los Hechos, es que nadie le dice al Espíritu Santo cómo actuar. El Espíritu Santo se mueve con libertad. Y cada vez que Dios se mueve dentro de los parámetros que nosotros hemos establecido, de nuestros propios paradigmas, lo que provoca en el ser humano, en nosotros, es el rechazo. Es el rechazo. Lo segundo, que conocemos la historia, se nos dijo el domingo anterior, tal como los principales y los líderes judíos conocían la historia, pero muchas veces esa historia no nos la aplicamos a nosotros. A veces a nosotros nos gusta que la palabra de Dios llegue a otro. Y yo recordaba cuando el pastor Javier decía el domingo que a veces nosotros decimos, oh, qué lindo la palabra, y qué pena que no estuvo el hermano acá para que escuchara esa palabra. Bueno, yo me recuerdo, y no quiero dejar mal a mi madre, pero me recuerdo que mi madre siempre decía, estuvo linda la palabra, qué pena que no estuvo tu papá, me decía.
pero a veces sí, a veces queremos que algunos escuchen, pero nosotros no nos aplicamos muchas veces la historia y la palabra de Dios a nosotros. Somos iguales que estos rabinos que, ¿cierto?, conociendo la historia, ¿cierto?, no estaban dispuestos a aplicarla a sus propias vidas. Y tercero, el domingo anterior también recordamos porque también, ¿cierto?, la presencia de Dios, la historia, la palabra de Dios, a veces también atenta contra nuestra autonomía. Queremos ser autónomos y la esclavitud, a veces como tiene algo de atractivo, ¿cierto?, nos provoca realmente un malestar en nuestra vida. Y es interesante porque nuestra tendencia siempre es a vivir en autonomía, lejos de Dios. Hay una tendencia que está en nosotros de hacer lo que nosotros queremos, porque hay cosas que realmente nos gustan. Y a partir de ahí, hoy día, encontramos en el relato que estos que hacían sonar los dientes porque estaban enfurecidos por la ira, ¿cierto?, de lo que estaba provocando este discurso. Más todavía cuando este joven, ¿cierto?, menciona que ha visto la gloria de Dios, y no solo la gloria de Dios, sino que ha visto al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Lo que provoca en estas personas es rabia, furia y por supuesto, reaccionan contra él. Y desde ahí yo quiero tomar lo que nos corresponde a nuestra reflexión. Que los líderes que tienen la misión de hacer justicia, recuerden que Esteban está frente a un tribunal, está en un lugar donde está siendo juzgado. Estos líderes que tienen la misión de hacer justicia, que cuando Esteban termina su discurso deberían de alguna manera llegar a una conclusión, ¿cierto?, dialogada, porque desde ahí se entrega un veredicto, es lo que corresponde en cualquier tribunal. Sin embargo, el autor Lucas, el escritor, nos deja en evidencia que lejos de tomar un consenso de la situación, la actitud de ellos es taparse los oídos y dar fuertes gritos abalanzándose sobre Esteban. Y es interesante porque la actitud de taparse el oído es una actitud típica de aquellos que no quieren escuchar ni contaminarse con la blasfemia de otro. Pero también esa actitud de taparse el oído, inmediatamente a los ojos de aquellos que esa turba y esos testigos falsos, la acción de taparse el oído inmediatamente hace un juicio de que realmente Esteban es un blasfemo. Condiciona a la gente. Y sin decir nada, ¿cierto?, esta acción de taparse el oído es querer dejar de escuchar al que está siendo acusado. O sea, no es necesario decir, mire, hemos llegado a la conclusión de que usted es acusado. No, porque solo la acción de taparse el oído y dar gritos, y encontramos en los evangelios, en relatos donde Jesús decía, perdonaba pecados, y los escribas y los fariseos, su primera actitud, ¿cuál era? Rasgar vestidos. Sin decir una palabra, ya habían dicho que Jesús era blasfemo. La acción de taparse los oídos, ¿cierto?, motiva, no solamente ellos van contra, sino también la turba. Lo que nos plantea de alguna manera que estos autoridades ya están con un prejuicio concebido, ya están con una idea concebida. No importa la elocuencia, del discurso de Esteban. Más todavía, si un simple diácono les recuerda a los grandes estudiosos de la Biblia o de la Escritura, ¿cierto?, una historia que ellos conocen de tapa a tapa y también la conocen, que podrían dar cátedra, pero que no se las aplican a ellos mismos, ¿cierto? Debemos también recordar que a partir de este juicio, si uno lo encuentra un juicio injusto, que los judíos estaban bajo el Imperio Romano, por lo tanto, si había algo que ellos podían hacer, claro, podían juntarse y tratar el tema, pero ellos no podían condenar a muerte a una persona simplemente porque les parecía a ellos, porque como estaban bajo el dominio, ellos tenían que solamente tener este tribunal, llegar a algunas conclusiones y
podrían entregarlo, como lo hicieron con Jesús, a las autoridades romanas. Pero en ningún caso tenían la facultad como tribunal de atentar contra la vida, ¿cierto?, de Esteban. Por lo tanto, eso nos deja en evidencia que lo que pasó con Esteban no es un juicio justo, y también cómo termina el juicio no es un juicio o una muerte basada en un hecho que es una acusación real, sino que lo que vemos ahí en la Escritura es que es un linchamiento, tal cual es un linchamiento de una persona. La acción de taparse el oído, la acción de gritar, la acción de abalanzarse sobre Esteban provoca que los demás, la turba, vaya contra ellos y empiece a cometer este acto de tirar piedras, ¿cierto?, hasta quitarle la vida. Es interesante, hermano. ¿Por qué relato estas cosas nuevamente? Porque la pasión religiosa, hermanos queridos, de estas autoridades los lleva a un linchamiento desenfrenado. La rabia, la ira, enfurecidos por el discurso de este joven, este fanatismo de estas personas, especialmente de las autoridades, ¿cierto?, que los hace perder el sentido común, los hace perder todo control de sí mismo, ¿cierto? Estas personas que tenían el deber de llevar no solamente la vida política de la nación, sino también la vida espiritual, solo por su fanatismo, por querer conservar tradiciones, por querer conservar, ¿cierto?, el poder, porque el discurso de Esteban atenta contra su poder. ¿Por qué atenta contra su poder? Porque el Cristo, él como testigo de Cristo, ese Cristo que habían crucificado, el que les recuerda a ustedes lo rechazaron, igual como rechazaron a los profetas y a aquellos que Dios envió, ese Cristo sigue vigente, está diciendo Esteban. Entonces estas autoridades pierden el control, porque la idea no son seguramente las mismas autoridades que de los primeros capítulos, pero sí son realmente personas que no quieren que el mensaje de Jesucristo pueda ser conocido. ¿Qué provoca la rabia? ¿Qué provoca la ira? ¿Cierto? Esta acusación de la blasfemia. Y eso nos habla, queridos hermanos, que la pasión religiosa muchas veces nos hace perder el sentido común. Yo me hacía una pregunta para mí, la escribí en mi cuaderno: ¿soy fanático o soy testigo de Cristo? Porque es una buena pregunta para hacernos hoy en este tiempo. ¿Cuánto de lo que creemos lo creemos desde del fanatismo religioso? Porque cuando hay fanatismo religioso vamos perdiendo a veces el sentido común. Cuando hay fanatismo religioso, nuestra forma de evaluar las Escrituras va a estar basada mucho más en cosas que son parte de la tradición que en la misma palabra del Señor. Es el fanatismo religioso lo que lleva a esto. Es una mala lectura de la historia, es una mala concepción de lo que ellos han interpretado de la historia. Los gritos, el desorden, ¿cierto?, que se provoca en medio de ese lugar, de alguna manera habla de que personas religiosas no están dispuestas a ser enseñadas por un joven. Fíjese que el fanatismo y la religiosidad nos hace a nosotros simbólicamente taparnos los oídos. No nos hace moldeables. Yo he escuchado en tantas oportunidades a veces cuando uno enseña a las personas, pero es que yo lo aprendí así, y así es. No estamos dispuestos a que alguien nos diga es que lo que ha interpretado por mucho tiempo no es así. Ayer hablábamos del Espíritu Santo, hicimos un estudio de la palabra del Señor, nos dimos cuenta que hay cosas en la palabra de Dios que nos aclara de que si somos hijos tenemos el Espíritu. Y si tenemos el Espíritu somos hijos. Pero hemos querido distorsionar
aquellas cosas simplemente porque a veces las señales se convierten en el fin y porque también nos dan estatus, como los religiosos posicionados en el poder, viene alguien y le mueve el piso. Pero es interesante, hermanos, Esteban, en medio del desorden, en medio de los gritos, en medio de la turba, Esteban tiene paz. Cuando uno lee el pasaje, uno se da cuenta de la actitud de este Esteban, que nos dice, está lleno del Espíritu Santo. Y como está lleno del Espíritu Santo, que él ve la gloria de Dios, pero mantiene una conducta totalmente, una conducta que corresponde a un seguidor de Cristo. Está sufriendo. O sea, hay que darse cuenta que está siendo castigado por una acusación infundada. En medio de la turba, dice el capítulo 7:59, mientras lo apedreaban, mientras lo golpeaban, Esteban oró. Esteban está con paz. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después, junto con eso, paz, tranquilidad, ¿qué dice? Se puso de rodillas. ¿Qué haríamos nosotros? Yo pensé si estaba ahí. ¿Qué haría yo? O sea, yo tengo piernas para correr, no corro tan fuerte, pero cierto, yo a la primera piedra correría, no me quedaría ahí. No esperaría que me llegara la segunda, por lo menos. Pero dice que se puso de rodillas y gritó a gran voz. Cuando una persona tiene paz como Esteban, no solo entiende que pide por él, sino que él como que recuerda estas palabras del mismo Señor Jesucristo. No le tomes en cuenta este pecado. Yo quisiera, como conclusión, en base a este relato, mencionar 3 cosas que me parecen importantes que las llevemos a nuestra casa para reflexionar. La primera, observamos que en estas palabras de Esteban, las cuales provocaron esta ira, ¿cierto?, del tribunal, estas palabras que le hemos leído, cuando oyeron estas cosas, dice el 54, se enfurecieron y rechinaron los dientes, ¿cierto? Y junto con eso, dice la palabra, lo sacaron de la ciudad y lo comenzaron a maltratar hasta la muerte. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que la acción de un testigo de Cristo, una acción de aquel que comunica la palabra, de aquel que tiene una clara concepción de lo que es Dios, que es Jesucristo, de aquel que no es fanático, no es religioso, puede terminar muchas veces no encajando en la sociedad en la que nos movemos. El testigo de Cristo siempre será rechazado cuando mantiene con integridad lo que es la palabra de Dios, no cuando impone su fanatismo. Y aunque el fanatismo también produce rechazo. Es interesante, yo estaba leyendo hace un par de años atrás y me recuerdo que prediqué de eso, bueno, digo un par de años atrás, puede haber sido el 2003, 2004, no me recuerdo, que en una encuesta a ateos que nosotros los juzgamos y tenemos ciertos prejuicios contra ellos, decía lo siguiente: los religiosos me asustan, los espirituales me inspiran. Esa frase es potente. Los religiosos me asustan, los espirituales me inspiran. Que puede ser que la muerte de este Esteban, tal como lo relata el capítulo 8, haya inspirado al apóstol Pablo en algo. Porque desde ahí seguramente el Espíritu Santo ya comenzó a trabajar en el apóstol Pablo. ¿Sí? Recuerden que no solamente él recibió las ropas y miraba lo que estaba pasando, sino que estaba de acuerdo con el hecho que estaba sucediendo. Y junto con eso, el mismo apóstol Pablo, después el relato nos dice que se propagó la persecución a todas las aldeas. Pero seguramente la vida de este muchacho inspiró también a este hombre. Y esto no lo podemos olvidar.
cuando mantenemos la esencia del testigo de Cristo, no somos testigos de una filosofía, no somos testigos de una religión, somos testigos de Jesucristo el Señor. Eso también a veces provoca el rechazo de la sociedad. No siempre terminaremos encajando en nuestra sociedad. Seremos rechazados. ¿Por qué? Porque es muy probable que nosotros no nos moldemos, como dice la palabra, a este mundo. Porque nuestros principios recibidos de la palabra de Dios son muchas veces distintos a los principios que se van estableciendo en el mundo actual. Y cuando hablo de principios de la palabra de Dios, no estoy hablando de la tradición, porque ahí tenemos un problema. Si hay algo que Jesús les declaró a los escribas y a los fariseos, es decir, vosotros invalidáis las escrituras con vuestras tradiciones. Jesús no terminó encajando en esta sociedad. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Entre paréntesis, si quieres saber más de eso, hay un curso que se llama Controversias de Jesús que se está dictando en la Academia Bíblica. Tarde o temprano el testigo será rechazado. No hay lugar a veces para el testigo en nuestra sociedad. No siempre será escuchado o no siempre recibirá el aplauso y el reconocimiento de las personas. Lo que nos demanda que a pesar de esa situación no podemos perder la esencia de ser testigos de Jesucristo. Esteban no cayó y tampoco cambió su discurso, porque él frente al tribunal dice, bueno, acá tengo que salvarme, de alguna manera tengo que salvarme de esta, pero Esteban mantuvo su discurso y es verdad, y les declaró, así como Salomón, pero Dios no habita en templo hecho de mano, y empieza, y lejos de defenderse, el testigo sigue hablando de una verdad. El religioso sustenta muchas veces algo que ni siquiera cree, porque solo lo ha impuesto la tradición. Segundo, la palabra del testigo, queridos hermanos, a veces es intolerable para la gente. Claro, porque cuando usted le dice, incluso entre nosotros, hermano, eso no se hace así. No, pero que perdemos inmediatamente los estribos. Cuando escuchan estas palabras de Esteban, ellos se tapan los oídos. Hermano, sinceramente, ¿cuántas veces yo me he tapado los oídos cuando el Señor me ha dicho desde su palabra, cambia esto, Ricardo? Porque a veces pensamos que hacemos las cosas bien o entendemos que estamos en el camino correcto. Esta idea de taparse el oído me parece a mí que también es una idea de no querer ser enseñados por otros. No siempre los años nos hablan de que manejamos y sabemos todo. A veces también podemos aprender de los niños, jóvenes y adultos. Se nos decía que el mensaje de Dios viene de nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos. Los que hemos trabajado con niños, de repente los niños sacan unas prédicas y unas exhortaciones que asustan. Y honestamente dan ganas de taparse los oídos. Porque cuando el testigo habla la esencia de lo que es ser un testigo de la palabra de Dios, ese mensaje puede ser doloroso para nuestros oídos. Esta palabra de Dios que Esteban proclamaba es el resultado simplemente de lo que Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros no es para hacer grandes señales, es para ser testigos. Y el discurso del testigo tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Hemos visto en los sermones anteriores cómo el discurso es más relevante incluso que el milagro. Esteban se manda un tremendo discurso. No es un discurso cualquiera, es la historia que otros conocían, mejor que incluso Esteban posiblemente. Pero quien le da poder a esa historia es el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo con su poder que usa a Esteban para proclamar este mensaje. El Espíritu Santo no viene a nosotros con poder para llenarnos a nosotros de galardones. El Espíritu Santo viene a nosotros para que hagamos la tarea de testigos. Y no testigos de una religión, no testigos de la tradición, no testigos de cosas que no tienen en el tiempo mucho peso, sino testigos de que el Cristo que fue crucificado no está muerto, ha resucitado. Y las obras que Él ha hecho y que ha hecho en la historia, las sigue haciendo hasta el día de hoy. Por eso Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El testigo, por más acusado o más presionado o rechazado que esté, no puede perder la esencia de comunicar la palabra del Señor. Y eso puede ser intolerable a los ojos de aquellos que no conocen a Cristo, pero también incluso a los oídos de incluso nosotros. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿amén? Y a veces el Señor, como el alfarero, viene y nos quiere hacer. Y a veces nosotros le rechazamos, tapamos nuestros oídos. Número 3, con esto termino. La falta de objetividad. Por eso lo puse, aunque suene repetitivo. La falta de sentido común en estas autoridades es el resultado de una mala concepción teológica, de una actitud fanática de lo que significaba ser religioso. Basta mirar los evangelios cuando los fariseos hacían sus rituales y Jesús les dice, ustedes diezman de esto y de esto otro, pero esta mujer ha dado mucho más que ustedes. Otros que pedían que los discípulos se lavaran las manos y cumplieran rituales, Jesús les dice, esto ya no va más porque ahora esto es importante. A veces, hermanos, construimos en nuestra vida ideas doctrinales que están lejos de ser palabra de Dios. Las hemos escuchado en la radio, las hemos escuchado en la televisión y a veces creemos que eso es lo que Dios hace. Y voy a decirlo con todas sus letras. Muchos se han ido incluso, no en ahora, yo lo digo con estos años que llevo, porque a veces dicen que el Espíritu Santo no está aquí, que se atribuyen el termómetro de Dios, que a veces una mala lectura de lo que es la presencia de Dios en la iglesia termina con las personas haciendo un juicio sobre aquellos que parecieran ser menos espirituales. ¿Quién nos ha otorgado a nosotros esa evaluación? Ellos habían evaluado que el templo era la casa de Dios y Esteban le dice, no, Dios no habita en templos hechos de mano. Cuando dejamos de estudiar la palabra, cuando construimos nuestras ideas doctrinales o teológicas simplemente porque la hemos escuchado, o cuando las hemos atraído de la tradición y están lejos del fundamento bíblico, a veces nosotros, si bien es cierto, no apedreamos a las personas, pero las matamos espiritualmente. Una buena pregunta sería, para nuestra propia reflexión, ¿cuántas veces hemos matado, como Jesús dice, con nuestras palabras a las personas? Si bien no las agarramos aquí con piedras, sino que simplemente por disfrazar a las personas, por querer que se comporten como a mí me parece que es el Evangelio, hemos matado la fe de muchas personas. El uso ilegítimo de la palabra de Dios y la mala lectura del propósito del Evangelio puede provocar estragos en una iglesia, puede provocar estragos en una comunidad. Es tiempo de volvernos a la palabra. Por eso estudiamos en la Academia Bíblica, por eso hay cursos,
Por eso cada domingo tratamos de compartir la palabra del Señor. No permitamos, queridos hermanos, que nuestra religiosidad, nuestra tradición nos haga perder el amor por aquellos que no conocen a Jesucristo el Señor. Porque cuando llegan a Cristo, muchos ni saben, ni conocen lo que usted conoce. Déjelos vivir la primera experiencia, que es encontrarse con su Señor. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Porque yo no soy el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Ahí en su asiento, hermanos queridos, evaluemos nuestra conducta. Nos hemos comportado muchas veces como estas autoridades, tapándonos los oídos para no escuchar a Dios. Porque Dios nos ha pedido un cambio seguramente en nuestros propios paradigmas. Evaluemos nuestro corazón también y pensemos si hemos atentado contra la fe de las personas cuando hemos querido instalar la religiosidad y la tradición por sobre la palabra del Señor. Revisemos, queridos hermanos, esto. Evaluemos si a lo mejor hemos perdido la fuerza porque nos han rechazado por llevar el mensaje de Cristo. Y hemos perdido la fuerza y hemos dejado de comunicar lo que Dios nos ha mandado a comunicar. Que al irnos a nuestros hogares pensemos que tenemos que cambiar algunas cosas de nuestra vida. Padre Celestial, la palabra tuya, Señor, cada domingo nos guía, nos enseña. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro, y lejos de taparnos los oídos, queremos escuchar tu voz para poder aplicar esas palabras a nuestra propia vida. Si somos fanáticos, cámbianos, Señor. Y que podamos tener, Señor, la actitud de Esteban. Señor, un buen testigo de Cristo no cambia su mensaje, por más que provoque el rechazo de las personas. Pero ayúdanos a revisarnos cuando nuestra religiosidad ha querido hacer de otras personas algo que nunca van a hacer. Porque el único que cambia, Señor, en tu iglesia, eres tú por medio de tu Espíritu Santo, que sigue vigente en nuestra iglesia, que sigue vigente en este tiempo y transforma vidas. Eres tú quien hace el poder, eres tú el que añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Y lejos debe estar de nosotros, Señor, cambiar a la gente simplemente porque hemos tenido una mala concepción, una mala idea de lo que es el Evangelio. Perdónanos, por favor. Perdónanos cuando hemos matado a alguien simplemente porque no encaja en nuestro modelo de cristiano. Y abre o coloca en nosotros la pasión y el amor por aquellos que no te conocen. Siempre hemos orado, y hoy día lo hicimos, por otras etnias, otros lugares de fuera de nuestro país. Pero aquí, Señor, cuando lleguen, que vean a Jesucristo entre nosotros. Al despedirnos, queremos tu bendición sobre nuestras vidas. Señor, que tu paz, tu consuelo y la obra de tu Espíritu Santo sigan haciendo en nosotros cada día un testigo de Cristo. Para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del Señor vaya con ustedes, hermanos. Que tengan una linda semana. Abrace a su hermano que está al lado y podemos ir a casa con paz. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo.
Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.